Hola, Hola, tía. ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno Bueno, que la veo bueno. conectadita ya. Sí. Listo. Hola, Darío, ¿se fue? Se fue a... Ah, Hola, prima, ¿qué más? bien, ¿cómo estás? Bien, aquí, juicioso. Bueno, me alegra mucho, como siempre. Oh, Me voy a sacar las perritas que me están aquí haciendo huelga. Vale, ya mi cita. Entonces, empecemos. a lo que vinimos. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Entonces, oremos, Padre Santísimo, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por este tiempo precioso que nos permites conectarnos, Señor, aún desde la distancia, Padre Santísimo. Te pido, por favor, que seas tú con tu Espíritu Santo enseñándonos, guiándonos, capacitándonos, Señor. Cada día, Señor, colocando ese sentir en nosotros de conocerte más y más, Padre mío. Por eso te pido, Señor, que tomes el dominio por completo, Señor, de esta enseñanza, aún del tiempo, del espacio de nuestras vidas, glorioso Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Así lo recibimos y lo creemos que hecho es para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, ya mi cita. Entonces, manos a la obra. Entonces vamos a ver un tema que se llama primer nacimiento y segundo nacimiento. Entonces, cuando hablamos de primer y segundo nacimiento, como que, ¿qué podemos pensar acerca de ese título? Bueno, del primer nacimiento es cuando nacimos de los padres, ¿no? De la Sí. mamá y él. Uh-huh. Y el segundo nacimiento es cuando nacemos de nuevo. eh, em, Muy ¿Cómo me bien. expreso? No, exacto, muy bien. Está aprendiendo Sí, bien, gracias a Dios que ya la tiene sí. clara, ya la No, tiene sí, clara. yo he estado estudiando, sino que, no sé, como Sí, estamos claro. por Zoom, me coso. Pero bueno, Sí, eso está bien. Entonces dice que el primer nacimiento y hay una foto de un lindo bebé, de ajá, un precioso bebé, así como nacemos todos. Bueno, sí, pero yo estaba acordándome de este niño tan precioso, tan hermoso, así como nacemos. Digamos que así nacemos, ¿no? sí, Pero usted sabe quién fue alguien que fue un ser humano, pero que no nació, que fue un ser humano, pero pero que que no no nació, nació, ¿sí? no. Se llamó Adán. Adán no tenía papá ni mamá. Adán, el primer hombre Mm, que Dios creó, que lo claro, porque él formó. fue el que lo creó, sí. Sí. Él no tenía, Adán no tuvo abuelos, ni tíos, ni primos, ni hermanos, nada. Adán, Dios lo formó, lo creó. Entonces Ujú, él fue creado, él no nació. Entonces, el resto de los seres humanos, toda la humanidad, nacimos de un papá y de una mamá, o sea, fuimos engendrados, ¿sí? ujú, Entonces, el único ser, bueno, y Eva, ¿no? Porque Eva fue sacada de la costilla de Adán. Entonces, Dios formó y creó a Adán de tierra o de barro, y después de la costilla, sacó a Eva. Entonces, ella tampoco nació. Pero él los creó para que entre los dos procrearan, ¿sí? ujú, Para que tuvieran hijos, porque esa fue la orden que Dios le dio a ellos, que tenían que multiplicarse. Y al multiplicarse es como decir, tenga hijos, ¿sí? ujú. Entonces, ahí, a partir de que ellos dos nacen, ya entonces empezamos los seres humanos a nacer, ¿sí? Entonces, hay un primer nacimiento, que es lo que yo le estaba mostrando de este hermoso bebé, donde nacimos así, ¿sí? Los que logramos nacer, porque hay unos que no logran, pues, el término de la gestación, y bueno, se puede pasar cualquier cosa, y bueno, pero los que
los que nacimos, entonces tenemos el primer nacimiento, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos. Entonces, eso se refiere al primer nacimiento. Pero hay un segundo nacimiento que ya no tiene que ver con papá ni mamá, que es algo que es de corazón, ¿sí? El segundo nacimiento, el que le estoy mostrando allí en esta imagen. Bueno, entonces vamos a ver las características de un ser humano cualquiera, que nace, como le digo yo, nacemos todos por primera vez. Entonces, lo primero es que hay un matrimonio, algunos no se casan, sino que se juntan. Bueno, o sea, digamos que hubo un matrimonio, ¿sí? Entonces, en Génesis, Dios le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, el hombre se unirá a su mujer. Es un mandato de Dios. Dice que el papá lo engendra. Nuestro papá nos engendró y la mamá concibe. El padre engendra, la mamá concibe. O sea que para que haya ese nacimiento, primero se necesita que haya un papá y una mamá. El papá el que engendra y la mamá la que concibe. Entonces ahí ya tenemos unas características del primer nacimiento. Cuando ya las personas que nacemos de nuevo, aquellos que hemos tomado la decisión de seguir al Señor, de nacer de nuevo, de buscar el reino de Dios y su justicia, ya no es una relación entre hombre y mujer, sino que es una relación de Dios y el Espíritu Santo. Esa relación es entre Dios y el Espíritu Santo. Dice en Juan 1:13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ya ahí no se necesita ni el varón, ni la voluntad de varón, ni sangre, sino directamente por Dios. Entonces, acá se necesitaba un papá, ¿cierto? Se necesitaba una mamá, un papá que engendra, una mamá que concibe. Aquí la relación es entre Dios y el Espíritu Santo. Dice que es engendrado por Dios. Entonces, el papá en el primer nacimiento engendra. En el segundo nacimiento, el que engendra es Dios. ¿Sí ven? En el primero engendra el papá, en el segundo engendra a Dios. Y la mamá, en el primer nacimiento, la mamá es la que concibe. En el segundo, interviene el Espíritu Santo. Dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sí, entonces ya no interviene, ya no está la mamá para concebir, sino que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con este papá y esta mamá? Pues hay una relación íntima, una relación sexual, ¿cierto? Para poder que el padre engendre y la mamá conciba, se necesita una relación. Lo que le había leído antes, el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, nos está mandando a que se unan, a que tengan hijos, ¿cierto? A que tengan intimidad. Y en el segundo nacimiento, la relación personal con Jesús es conocerlo como dicen las escrituras, como está escrito en la palabra, no de cualquier manera, o no como lo han mostrado, por ejemplo, cuando uno iba a la iglesia, que lo mostraban allá con un poquitico de sangre aquí y con un poquitico de sangre en las rodillas y ya. No, hay que conocerlo como es. Y para conocer a Jesús se necesita saber, ¿sí? La mamá, porque quién lo engendró, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él dijo, qué vino a hacer acá, a qué lo envió Dios. O sea, hay muchas cosas. Entonces, para tener una relación con Jesús hay que conocerlo. ¿A través de qué? De las escrituras, o sea, de esto, de la Biblia. Nosotros no podemos conocer a Jesús por lo que nos diga cualquiera. Nosotros conocemos a Jesús a través de las escrituras. Si no las leemos, vea, nos pueden decir cualquier cosa, porque hay gente que dice muchas cosas de Jesús. Hay gente que dice cosas que son medio verdad, hay otros que dicen, o ven una novela o un programa y dicen, no, es que Jesús tenía mujer, que María Magdalena, que no sé qué. No, todos esos son cuentos. Si no está escrito en la Biblia, es porque no es así.
Entonces Ujú. no podemos atribuirle a Jesús cosas que no son, ¿sí? O cosas que él dijo. Porque hay Ujú. gente que dice, no, es que, bueno, se inventan cosas. Por ejemplo, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. O que Jesús, como nos dijo un señor por acá en el barrio, que Jesús era rumbero. Ah, Entonces, caramba. En la Biblia no dice que él era ni borracho ni rumbero, solamente que la gente por cualquier cosa lo dice, ¿sí? Pero no porque esté escrito. Dice que hay una fecundación, ¿cierto? Se fecunda el óvulo y el espermatozoide. Y hay una gestación. ¿Cuánto dura esa gestación? Pues 9 meses, lo Ujú. normal, ¿no? Son 9 Ujú. meses de gestación. Aquí en esto de la, de la relación sexual, de la fecundación, dice que hay una parte en el Génesis que dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová lo he adquirido varón. O sea, Adán tiene una relación con Eva y de esa relación nace Caín. O sea, está mostrando como un ejemplo, ¿no? De que, de que se nace, de que se fecunda de esa manera. Un momentico. Uy, ya qué pena, pero es que cogen a timbrar y no había nadie más. Me tocó salir corriendo ahorita. Bueno, ese es en el primer nacimiento, ¿no? En el segundo nacimiento dice que hay una relación personal con Jesús. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Y cuando dice que hay un tiempo de gestación en una mujer normal, ¿sí? Cuando nacimos o las que tenemos hijos o los que ya nacimos, estuvimos 9 meses. Algunos niños, pues por algunas circunstancias, nacen antes, ¿no? Pero el tiempo normal de un ser humano es 9 meses. En otros animales es diferente, ¿no? Pero en Ujú. los seres humanos es de 9 meses. Si llegan a nacer antes es porque hubo algún problema, una situación. Bueno, en el segundo nacimiento dice que hay un convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. ¿Quién nos convence? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo viene y nos convence. Ese sería como el tiempo de gestación, el convencimiento, ¿sí? Mientras el Espíritu Santo nos está convenciendo de que somos pecadores, de que hay un juicio, de que Jesús es el que nos justifica delante del Padre. Entonces hay un convencimiento, es como el tiempo de gestación. Y después de eso nace un ser vivo, ¿sí? El que logra nacer, ¿no? Porque si no, pues no estuviéramos hablando de un primer nacimiento, ¿sí? Nace un ser vivo, ¿cierto? Hola, llamita. Hola. De rebrecandillo, yo aquí con calor. Bueno, Voy a entonces, estudiar. No me dan entonces, chance de nada, vea. entonces nace un ser vivo. Dice, y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Bueno, estaba hablando de una persona, de, de, un, de una historia, la historia de Jacob, ¿sí? Bueno, cuando se nace de nuevo, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu está con mayúscula, o sea, Dios está hablando que Él va a colocar el espíritu de Él. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Sí? Y pondré dentro de vosotros. O sea, cuando dice pondré dentro de, es dentro de este cuerpo, ¿cierto?
Cuando la Ujú. gente o cuando se dice que somos templo del Espíritu Santo es porque ya el Espíritu Santo viene y está en mí, dentro de mí, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí es donde dice que se nace de nuevo. Dice, quitará el corazón. Ya le había explicado eso antes, que él va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón, esa naturaleza pecaminosa. Como le explicaba yo alguna vez cuando haciéndole una comparación de que cuando una persona, por ejemplo, la someten a una cirugía porque le van a hacer un trasplante de algo, ¿qué hacen? Por ejemplo, si es un riñón que está dañado, ese riñón puede llevar a la persona a la muerte, ¿cierto? Entonces Ajá. le consiguen uno nuevo y le ponen, le consiguen uno nuevo para colocarle uno nuevo y quitarle ese que ya no sirve, ese que está enfermito, que está dañado, que ya no tiene arreglo, haciéndolo en comparación, o si le van a hacer un trasplante de córnea o de, no sé, de lo que sea, es quitarle algo que no sirve, algo que está viejo, algo que lo está llevando, digamos, a la muerte si no se quita y se le coloca uno nuevo, uno que sí le sirva, uno que sí le funcione. Entonces, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dice que Él quitará, Él mismo de la promesa, de que va a quitar ese corazón de piedra y va a colocar uno nuevo. Y aparte de eso, le dice que le va a colocar su espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo va a colocar dentro de nosotros. Y aparte de eso, dice que va a hacer que nosotros andemos en los estatutos y guardemos los preceptos y los pongamos por obra. O sea, que cuando nosotros entendamos esto, lo vamos a poner por obra. No es solamente para leer la Biblia y yo la leí y ahí dice tal cosa, sino que yo la leo, la entiendo y la pongo por obra, o sea, vivo como aquí dice, Como los estatutos, sí. como está escrito, no como me vayan a decir que es que en la Biblia dice o que Dios dijo o que eso no es así, no, si está en la Biblia, así es. Así es. Y Él va a hacer que la podamos entender. Entonces, a esa comparación entre que nace vivo y cuando se nace en el segundo nacimiento, en el primero simplemente se nace y ya. En el Ujú. segundo dice que ya Dios nos da un corazón nuevo, o sea, Dios es el que hace el milagro, es Dios el que lo hace. En el primero dice que es hombre carne, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. O sea, una persona que está en la carne, o sea, que no ha nacido de nuevo, está pensando siempre en satisfacer sus deseos de todo lo que le ofrece al mundo, ¿sí? Ujú. Quiere emborracharse, quiere parrandear, quiere conseguir muchas mujeres, quiere hacer muchas cosas, quiere de pronto hasta trampear. Bueno, tantas cosas que ahora más adelantico lo vamos a leer. Dice que es animal racional. ¿Se acuerda que yo le estuve explicando qué día la diferencia entre un animal racional y una persona que digamos que pertenece al reino de los cielos? Hay Sí. una diferencia, ¿cierto? Entre una persona que es animal, o sea, nacimos siendo animales, pertenecemos al reino animal racional, pero cuando se nace de nuevo se pasa de ser animal para pertenecer al reino de los cielos. Ujú. Bueno, y cuando se es nueva criatura, dice así en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando habla de las cosas viejas que pasaron, es cuando nosotros, eso que hacíamos antes, esos vicios, mañas, malas costumbres, resabios, pecado, el pasado que teníamos atrás, dice que eso quedó atrás. Las cosas viejas ya quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. O sea que si alguna persona digamos que me conoció en el pasado y va a decir, es que Estela es tal cosa, por decir, uy, sí es orgullosa, un Ujú. ejemplo, o, o lo que sea, bueno, lo que lo hayan conocido a uno. Entonces, no, porque ya no está ese orgullo ahí, o ya no está esa altivez, porque como las cosas viejas pasaron, Pasaron. eso pasó. Y dice que las cosas son hechas nuevas. O sea que ya lo que había en mi pasado ya no está. Ya eso quedó atrás.
Y cuando Dios toma los pecados y los arroja a lo profundo de la mar, dice que Él no se vuelve a acordar de ellos. Los seres humanos nos acordamos, entonces uno le dicen, ay, ¿se acuerda de fulano? Ah, y uno ya lo identifica, ¿cierto? Y uno ya lo identifica o porque era esto, o porque era lo otro, o porque peleaba mucho, o porque lo que fuera, o porque era cosa, o porque era, bueno, lo que fuera, pero ya eso no. Si nace de nuevo, ya eso no, ¿sí? Aunque las personas lo recuerden y de pronto le puedan decir a uno, ah, pero como era, pero como ya no es, ¿cierto? Porque ya es una criatura nueva, las cosas viejas pasaron. En el primer nacimiento dice que se está muerto en vida. ¿Cómo se está muerto en vida? Puedo caminar, puedo hablar, puedo trabajar, puedo hacer, puedo tener hijos, puedo hacer muchas obras de caridad, de beneficio para los demás. O sea, me muevo físicamente, pero espiritualmente estoy muerto. Por eso estamos muertos, es muerto en vida. Mientras que en el segundo nacimiento, cuando se nace de nuevo, dice que, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús es crucificado, dice que el acta que había, ¿usted sabe qué es un acta? Un acta, por ejemplo, nosotros que hacemos reuniones y a mí, yo soy la secretaria y yo siempre escribo todo lo que se dice. Uno está escribiendo. Un acta es donde se escribe todo. Lo que se dijo, lo que se hizo, todo se escribe. Pero dice que se anula, o sea, es como si usted cogiera y la tachara, la anuló, la rompió. Ya no existe esa acta en contra mía. O sea, todo lo que estaba escrito de mí dice que queda, ¿qué? Anulado. Todo lo que era contrario, ¿cierto? Porque por eso dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, o sea, lo que había en contra mía queda ¿qué? Anulado. Dice que lo exhibió públicamente, o sea, cuando Jesús toma el lugar nuestro allá y se hace pecado, ¿cierto? Entonces esa acta queda anulada, el acta de los decretos en contra de nosotros. Entonces, en el primer nacimiento dice que está muerto en vida. Dice, le voy a explicar un poquito, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿usted sabe cuál fue ese hombre? ¿Del pecado? Sí, ¿por quién entró el pecado? Dice que por un hombre. Para Adán. Por Adán, ¿cierto? Sí, entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el pecado entró a todo el mundo, quiere decir a todas las personas, por un solo hombre. Y por el pecado entró la muerte, o sea que a partir de que Adán pecó, entró la muerte. Adán no había sido creado para morir, ¿sí? Pero en el momento, por eso es que cuando Dios le da la orden, dice que no coma del fruto de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. O sea que a partir de que él comió, empieza a envejecer, empieza como uno, cuando uno cumple años, ¿qué pasa? Pues está pasando, está acercándose más o sea, no es que hay que, ¿sí? ¿Qué está pasando? Se le está cortando, ¿cierto? ¿O no? Sí, nosotros podemos decir, por ejemplo, mi mamá está cumpliendo años, pues un año más de vida, pero está más viejita, ¿sí? Tiene más años. O sea que a medida que pasan los años, pues vamos envejeciendo, ¿cierto? Los niños cuando están pequeñitos, pues ellos crecen y todo, y qué bonito, y que creció el niño. Pero cuando ya uno está grandecito, ya uno empieza a ir de para atrás, ¿cierto? Porque ya empieza a envejecer, ya empieza a enfermarse, ya se le van acabando las fuerzas, ya muchas veces hasta pierde la lucidez. Hay unas personas que ya hablan cosas que ya no, que como que son incoherentes, ¿cierto? Entonces, con el tiempo nos vamos acercando más, es como que ya nos vamos de este mundo, ¿sí? Entonces, dice que por el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, o sea que todos algún día
el destino del ser humano es que nace. Algunos duran muchísimos años, hay gente que dura más de 90 años, 80, hay otros que duran 50, otros que duran 20, o sea, no sabemos cuántos años nos tenga el Señor. Entonces, la ley de la vida es que el hombre o la mujer nacemos, pero que algún día también nos vamos a ir, Morimos. el Señor nos va a llamar, ¿sí? Ujú. Entonces, dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice, o sea que todos. Ahí está hablando de todos, ¿sí? Solamente sabemos que Jesús fue el único que no pecó. Dice, en cambio, es cuando el primer nacimiento dice que está muerto en vida. O sea, algún día vamos a morir. Y si no nacemos de nuevo, pues peor porque si Nos se quedamos muere, en él. exacto, entonces ya ahí va a haber es una muerte perpetua, o sea, por toda la eternidad va a estar en tormento. En el segundo nacimiento dice que está vivo. Dice así en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Ya eso lo habíamos explicado, ¿cierto? Nos dio vida juntamente con él, o sea, con Jesús. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Jesús, ¿sí? Entonces, si Jesús resucitó, nosotros también un día vamos a resucitar. Algunos van a resucitar para condenación y otros, que es la idea, para estar con él por toda la eternidad en el reino de los cielos. El que en el primer nacimiento dice que está en tinieblas. ¿Qué es una tiniebla? Como a qué nos imaginamos nosotros tinieblas. Gris, opaco. Opaco, oscuro, ¿cierto? Sí, que Ujú. no se puede visualizar mucho. No se puede ver muy bien porque hay como lo que dices usted, está opaco, está en tinieblas o está como oscuro, ¿cierto? Que si miro hacia allá, no alcanzo a visualizar lo que hay más allá. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Usted sabe cuál luz está hablando ahí? La luz del reino. Jesús dice que él es la luz del mundo. Dice que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas, o sea, no quisieron que Jesús los alumbrara, no quisieron conocerlo, no quisieron obedecerle, no quisieron seguirle, y lo que quisieron estar más en las tinieblas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, cuando se coloca una luz, ¿qué hace? Alumbra y descubre, ¿cierto? Todo se ve, todo se ve. Pero cuando no hay luz, entonces las cosas que se hacen están tapaditas, están ocultas, ¿sí? Se vive en oscuridad, pero también no se quiere como que esa luz saque o descubra las cosas que hay por allá guardadas. Entonces, Jesús es la luz. Dice, el que está en luz, o sea, el que en el segundo nacimiento dice que está en luz. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vuelvo y le digo, la luz es que alumbra. Por eso si usted prende un bombillo de noche o bueno, en el tiempo que se colocaba la lámpara o la vela, eso era para mirar, ¿cierto? Entonces usted no se tropezaba, no se caía porque estaba alumbrándose. Podía ser con una linterna, pero estaba alumbrándose. Entonces, pero el que quiere andar en tinieblas, pues no quiere que le digan, ay, mire lo que usted, o sea, a través de Jesús se da cuenta que las cosas que está haciendo están mal. En el primer nacimiento dice que es esclavo y hay varios tipos de esclavitud. Esclavo del mundo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que yo le estaba diciendo ahora, la gente a veces inventa cuentos, filosofías, se inventan historias, se inventan como unas ideas y se las creen y a veces hacen creer a otros esas historias. Dice que éramos esclavos de las pasiones, porque
Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, esas obras para muerte era todo lo que se hacía antes de pecado, ¿sí? Ujú. Entonces se estaba esclavo de las pasiones, de los afanes de la vida, ¿sí? Y hay una parábola que dice que es la parábola del sembrador, la parábola del sembrador, que dice que hay unas características de unas personas que sembraron en, espera y verá, le leo esa partecita, hay en varias partes que están. La parábola del sembrador. Dice, juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Sí, o sea, cayó como por encima y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Y hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces él empieza a explicar sobre esto. El sembrador es Jesús, ¿cierto? El sembrador es Jesús. Y la semilla es el evangelio, ¿sí? Y el terreno somos nosotros. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar y una parte cayó junto al camino, otra cayó. Es haciendo como una comparación en lo que es el campo. Entonces, si usted tira una semilla ahí junto al camino, pues no va a crecer porque dice que, o sea, quedó como por encima, ¿no? Por encima. Sí. Pero si hay unas piedras y la semilla cae, de pronto ella alcanza a brotar, pero no alcanza a crecer porque está entre piedras, no tiene raíz, no hizo raíz, ¿sí? Y hay otra que dice que cayó entre espinos, y estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, cuando la persona tiene el primer nacimiento, dice que es esclavo de los afanes de la vida. ¿Por qué? Porque puede oír la palabra, puede oír esta palabra, ¿sí? Pero dice que los afanes de la vida, las riquezas, o sea, dice, no, eso no es para mí, o lo que quiera, pero no. O sea, no la guarda, no la recibe, no cae en buena tierra, no produce. La oye, pero como decir, él entró por acá y salió por acá. Entonces la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Y cuáles son los afanes? El dinero, las riquezas, ¿sí? Y los placeres de la vida también, porque le jala más el mundo que las cosas de Dios, entonces prefiere estar del otro lado. Dice que no lleva fruto, o sea, están las espinas, de pronto intentó crecer, pero esas matas de espina, esa zarza o lo que sea que tenga espinas, la ahogan, la dejan ahí, no permite que crezca. Entonces, esas personas dice que son esclavos de los afanes de la vida y esclavos del enemigo, peor aún. Peor que sea, dice, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces dice que están esclavos al enemigo, porque si está de parte de acá, si está enemistado de Dios, no puede estar del otro lado. O sea, si está de parte de Satanás, pues él es el que le dice qué haga y cómo haga, ¿sí? Y por eso es que pasan tantas cosas en la vida, porque las personas están allá y todas las cosas que suceden en este mundo, de todas esas situaciones que se hacen, es porque son esclavos del enemigo, esclavos de Satanás, los que los mandan, digamos que roban, que matan, que violan, que, bueno, que estafan. Todo lo que se hace es porque
se está esclavo del enemigo. Esclavos del pecado. Dice que Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Puede ser que no tenga todo. O sea, una persona no necesariamente tiene que ser ladrón, asesino, violador, mentiroso, hechicero. Puede que no haga todas esas cosas. De pronto es esclavo de una sola. Puede ser que sea esclavo de la mentira. Le guste todo el tiempo estar mintiendo. O es esclavo, por ejemplo, de que le gusta mucho tener, digamos, muchas mujeres. Entonces, ¿de qué es esclavo? ¿Sí? O de los vicios. Puede tener un vicio. ¿Y cuáles son los vicios? Alcohol, drogas y otro tipo de cosas. Pues, o sea, hay mucho tipo de vicios. Entonces dice que es esclavo del pecado. Todo lo que no le agrade a Dios es pecado. Todo lo que va en contra de la palabra de Dios es pecado. Aún por lo que se ve, por lo que se oye, ¿sí? Si todo el tiempo quiere estar mirando cosas que no le agradan a Dios, está contaminando sus ojos o está contaminando los oídos, y al mismo tiempo, si está oyendo o viendo algo que no le agrada a Dios, pues está contaminando su espíritu, su alma, trayendo cosas al corazón que no convienen. Dice que la sabiduría de estas personas es animal, terrenal y diabólica. O sea, puede tener mucha sabiduría, puede ser muy inteligente en el estudio, puede ser una persona, un empresario muy capacitado, ¿sí? Pero puede tener esa sabiduría terrenal, puede tener celos, contiendas, puede estudiar para hacer cosas que dañan a la humanidad. Hay personas que tienen una profesión, pero en lo que hacen mal, ¿sí? Hay muchas cosas que en esta vida se hacen y destruyen a otras personas o destruyen a la naturaleza. Entonces tiene una sabiduría, pero es diabólica. Diabólica. ¿Sí? O sea, yo me ponía a pensar en esas personas, por ejemplo, que trafican con niños. ¿Sí? Trafican con niños. Le quitan los órganos para de pronto venderlos a otro. Nada más en eso. No es una persona cualquiera. Esa persona tuvo que haber estudiado para poder hacer eso. O sea, estuvo muchos años en la universidad, recibió un título, hizo un juramento hipocrático, creo que se llama, pero al final está haciendo algo que no está ayudando a la sociedad, sino dañando, ¿cierto? Mientras que hay otros que estudiaron, que se graduaron, pero están sirviendo para salvar vidas. Entonces, ¿sí ve la diferencia entre una sabiduría diabólica, terrenal? Bueno, mientras que el segundo nacimiento dice que el hombre o la mujer que nace en el segundo nacimiento es verdaderamente libre. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así de sencillo. ¿Y libres de qué? Pues de todas esas pasiones, del pecado, del mundo, de todo eso es libre. Bueno, ahora sigamos. En el primer nacimiento dice que se está separado de Dios. Lo que le leía hace ratico por acá de... Pero le digo, ¿cuándo? Lo que le leí acá dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, se está separado de Dios porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. O sea, hay una separación. Eso quiere decir que la persona que no ha nacido de nuevo es enemiga de Dios, está separado. Es como cuando una persona es enemista con otra, ¿sí? Tuvieron un problema y se volvieron y dicen, no, ya no le hablo, o se volvió mi enemigo. Es decir, que no volvió a tener comunicación con esa persona, no volvió a relacionarse con ella. O de pronto en una pareja, era que eran pareja, o eran novios o esposos y se separaron. Entonces el uno por un lado y el otro por el otro. Entonces así pasa con Dios. El pecado nos separa de Dios.
O sea, no es porque Dios quiera separarse, sino porque el hombre es el que se separa o se enemista de Dios. O sea, se convierte como enemigo de Dios. Dios sí quiere reconciliarnos, pero mientras el hombre no se arrepienta, sigue siendo enemigo de Dios. Dice que en el segundo nacimiento, pues está bajo la potestad de Dios, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, acá se está separado y acá por medio de la fe y del perdón de pecados dice que ya somos santificados, o sea que ya no estamos en el segundo nacimiento, ya no hay separación entre Dios y el hombre, ya antes por el contrario, hay perdón y ya dice que estamos santificados. Dice que el hijo es hijo del enemigo, póngale cuidado, que esto aquí es bien como dura esta palabra, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que a veces hay personas que son muy dadas a mentir fácilmente, mienten y mienten y mienten y no pasa nada, pero dice que el diablo es padre de mentira. Pues te dura esta palabra, ¿cierto? A mí me parece dura. Que una persona que esté acostumbrada a mentir dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo la ve? Y a veces se piensa que decir una mentira no es pecado. O que ser mentiroso, pero como yo no robo ni mato, pues no pasa nada. Pero decir mentiras, y mire lo delicado que es decir mentiras, porque dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque dice que él ha sido homicida y ha sido mentiroso, es padre de mentira. Entonces, la persona entonces es hijo de ¿quién? Pues del enemigo. Mientras que en el segundo nacimiento dice que es hijo de Dios. O sea, Dios es el Padre, el mismo Padre de Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que en el otro había mentira, está bajo el dominio del enemigo y hace lo que él quiere. O sea, dice, los deseos de él quieren hacer. Aquí no, aquí simplemente es guiado por el Espíritu Santo. Si es guiado por el Espíritu Santo, no va a andar diciendo mentiras. Habla siempre con la verdad. Dice que está en el primer nacimiento, está bajo la potestad de las tinieblas. Dice que el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de los cielos. O sea, Dios nos traslada de las tinieblas al reino de los cielos. En el primer nacimiento se dice que es extranjero. Y yo le voy a poner un ejemplo a usted. Usted misma es el ejemplo. ¿Cómo es usted allá en España? ¿Yo? Sí. En estos momentos, ¿qué es usted allá en España? Porque usted nació en Colombia. Entonces, ¿allá qué es? Una extranjera. Extranjera. Y cuando viene una persona a Colombia a lo que sea, a vivir acá o de turismo, dicen, esos son extranjeros. Cuando uno va a sitios turísticos se encuentra mucho extranjero. Este fin de semana que estuvimos por allá en Paipa, Boyacá, en el mismo restaurante que estábamos desayunando, habían unos extranjeros. Uno se da cuenta por el idioma, ¿sí? Entonces, dice que es extranjero. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero acá, cuando se nace de nuevo, cuando se hace el segundo nacimiento, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya no somos extranjeros porque somos miembros de la familia. ¿Se acuerda que yo la vez pasada le estaba explicando que cuando se nace de nuevo, ¿quién es nuestro padre?
Dios, Dios es nuestro Padre. ¿El mismo Padre de quién? De Jesús. de O Jesús. sea, Jesús es el Hijo de Dios. Y si yo soy hija de Dios, pues vengo a ser parte de la familia De la de Dios. familia. Y Jesús es mi hermano. Entonces dice que Hermano mayor. somos miembros. Sí, señora, mi hermano mayor. Somos miembros de la familia de Dios. O sea, ya no somos extranjeros, ya el Señor nos tiene ahí, en su familia. Ya pertenecemos a esa familia de Él. ¿Sí? Así tengamos acá en la tierra diferentes apellidos, pero somos de la familia de Él, porque si Él es mi padre, ¿cierto? Entonces ya no somos extranjeros, dicen los advenedizos, sino que somos miembros de esa familia, de esa gran familia de Dios. Bueno, en el primer nacimiento se es carne. Dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido de agua y del espíritu, simplemente nació en el primer nacimiento y está en la carne. Pero ya en el segundo nacimiento dice que cuando se nace del espíritu, dice que espíritu es, o sea, que tiene el Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, es sensible a la voz del Espíritu Santo. Usted ha estado en las enseñanzas en estos días del pastor Israel, donde han estado hablando de los dones del Espíritu Santo. Sí. Entonces, dice que tiene la guianza, o sea, el Espíritu Santo le revela, le habla, le enseña. Tiene la guianza del Espíritu Santo. Entonces dice que ya no vive en la carne, sino que vive, es lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. O sea, ya dejamos de ser carne o carnales para ser espíritu. Espíritu. Bueno, en el primer nacimiento dice que se es enemigo de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, si estoy del lado de Dios, no puedo irme para el mundo otra vez a hacer lo que antes hacía, porque entonces, imagínense, ¿cómo A voy a estar? retroceder. Ajá. ¿Cómo voy a irme para el mundo si estoy entonces, si estoy amando al mundo, me convierto en enemigo de Dios? Dice porque, y cuando se nace de nuevo, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, éramos enemigos, pero fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. Aquí dice de su Hijo, pero está hablando de Jesús. O sea, nosotros, Jesús fue el que nos reconcilió con el Padre, con su Padre, con nuestro Padre. Porque antes éramos enemigos, a través de la muerte de Jesús somos reconciliados con Dios. Dice, ahora mucho más estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida, por la vida de ¿quién? De Jesús. Bueno, sigamos adelante. En el primer nacimiento las personas odian. ¿Odian a quién? A cualquier persona, ¿cierto? Sea al vecino de pronto, o a un compañero del colegio porque le hizo algo, entonces le cogió odio y ya tiene muchos años y es que yo me acuerdo que tal persona me hizo tal y entonces lo odio. Llega a odiar de pronto a la que fue la pareja o el novio de pronto porque le hizo algo. Aún hasta dentro de la misma familia puede llegar a haber ese odio entre un familiar, ¿cierto? Entre un pariente. O sea, se odia. Las personas en el primer nacimiento odian a alguien, no la pueden perdonar, guardan resentimientos contra otras personas. A veces no odian sino a uno, a veces odian a muchos, a veces tienen tantos enemigos, ¿sí? Es tanto el odio que muchas veces esos homicidios que suceden es por eso, porque lo odia o porque le hizo cualquier cosa o por un negocio, por un dinero, llega y ¡pum!, no le importó y lo mata o lo mandó a matar, porque no le puede pasar por alto de que el negocio le salió mal, o que le dijeron, o que le hicieron, o que la novia se consiguió otro, entonces van y matan por eso. Entonces hay odio en el primer nacimiento, puede que no haga maldad, puede que simplemente diga, es que yo la odio o lo odio, así no le haga nada. Pero en el segundo nacimiento se aman. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, el amor aquí es puro.
El amor aquí no es a recibir un beneficio. O sea, se ama independientemente de si la otra persona lo ama, independientemente de quién sea, si le hizo en algún momento le hizo daño, simplemente lo hace y punto, lo perdona. Entonces, ese es el amor de Dios. Dice que el amor es de Dios. Dice que tiene las obras de la carne. Y voy a leerle este pasaje. No sé si yo le di la vez pasada. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, de una persona que no ha nacido de Dios. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está mostrando qué hace una persona que está en la carne. Dice borracheras, homicidios, contiendas. O sea, aún en las peleas ya hay situaciones, ¿cierto? Porque dice contienda, contiendas son peleas, pleitos, todo eso. Herejías, es decir, cosas que no son de Dios, o sea, inventarse cosas. Enemistades, celos, iras, ¿sí? Una persona que se ira. Bueno, todo eso. En cambio, en una persona que nace de nuevo, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Una de las primeras. Estamos hablando del amor. Y el amor es, no recuerdo si yo le estuve enseñando que dice que el amor es sufrido, que el amor no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad. Eso es el amor. O sea, el amor no hace nada indebido. El amor no se goza de la injusticia, o sea, le pasó algo a alguien y entonces ponerse contento porque al otro le pasó algo, ¿sí? Dice que no tiene envidia, no es sentir envidia por lo que el otro consigue, por lo que el otro le fue bien, porque escaló en una empresa o porque compró una casa o porque le fue bien en lo que sea. Dice que el amor no tiene envidia. Son muchas cosas del amor. Dice que todo lo sufre, todo lo soporta, ¿sí? Y que el amor no dejará de ser. Dice que gozo es como alegría. Tenemos el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es la fortaleza de mi vida. A pesar de las circunstancias, nos gozamos en el Señor. Paz, ¿sí? Tener paz es estar en paz con Dios y con los hombres. No tener por ahí cosas pendientes con nadie. No tener deudas, digamos, de que por ahí tuvimos un malentendido y que no arreglemos. No, cuando uno está en paz es porque perdona, porque puede estar en paz con otra persona. Estar en paz con Dios es cuando ya me he reconciliado con Él, cuando me he arrepentido, cuando le he pedido por perdón. Paciencia, oro y espero con paciencia que Dios obre. Benignidad, bondad, o sea, tiene que ver con hacer el bien, porque es una de las voluntades que a Dios le agrada, que hagamos el bien, que seamos bondadosos, o sea, que ayudemos, que tengamos fe, dice bondad, fe. ¿Fe en quién? En Dios, en lo que Él hace, en lo que ganó Jesús para nosotros. Creemos que Dios es todopoderoso para orar. Mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con el perdón. O sea, que a mí me hicieron daño y en vez de yo ir a vengarme, yo lo que debo hacer es orar por esa persona y pedirle a Dios que la perdone en el nombre de Jesús. Que no le tome en cuenta su pecado. Eso es un corazón manso, un corazón que pide perdón y que perdona, que puede decir yo lo perdono o yo la perdono. Y Señor, perdónala. Como dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaba Jesús mostrando la mansedumbre que había en él. Porque él nunca pidió que se le dijera, él nunca pidió que se condenara a los que lo crucificaron, sino que los perdonara. ¿Sí? Y él oró por esas personas.
Y esa oración nos alcanzó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Templanza, dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, dice que ya se está acabando el tiempo suyo, pero voy a terminar así rapidito, no puedo demorarme más porque entonces dice que el que nace en el primer nacimiento no ve el reino de los cielos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero el que nace en el segundo nacimiento dice que respondió Jesús y te digo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que si nace de nuevo, sí lo puede ver. ¿Sí? Al nacer de nuevo puede ver y puede entrar en el reino de los cielos. El que en el primer nacimiento está fuera del reino, pero el que nace de nuevo está dentro del reino. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que si nacemos de nuevo, sí podemos ver y entrar en él. Entrar en el reino de los cielos es estar ahí por toda la eternidad. Verlo lo podemos ver acá, en las cosas que Dios hace en nosotros, en las cosas que Él está haciendo en mi vida. Que así hayan circunstancias adversas, yo puedo tener la fe de que Dios me va a suplir, a bendecir, a dar la solución al problema que tenga. En el primer nacimiento están desheredados porque como no son hijos y los que no son hijos no heredan, ¿cierto? Yo heredo de mi papá y de mi mamá porque soy hija, pero yo no puedo ir a heredar, por ejemplo, de lo que dejó mi tía Carmelina, porque no soy la hija de, ¿sí? Entonces uno hereda de lo que le dejan los papás. Entonces, en el primer nacimiento no hay herederos, pero en el segundo nacimiento sí hay herederos, ¿sí? En el primer nacimiento se nace con naturaleza pecaminosa. Todo el tiempo se está con esa naturaleza y la naturaleza pecaminosa es la que lleva a la persona a cometer pecado. Por eso dice que el corazón es una fábrica de pecado. Y en el segundo nacimiento dice que tenemos naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, y en el primer nacimiento no tiene el Espíritu Santo, no es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Ah, no, porque ahí estamos en pecado también, ¿no? Está, sí, tiene que excluirse de ahí, mírese del otro lado, mírese ya en nacida de nuevo. Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu Santo. No puede decir, ay, es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, como muchos dicen, ay, es que como somos templo del Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo no puede morar en uno que no es hijo de Dios o en un templo donde hay pecado. ¿Sí? Donde hay mentira, donde hay borrachera, donde hay orgías, donde hay contiendas, donde hay pleitos, donde hay celos, donde hay iras, ¿sí? No puede, donde hay adulterio, fornicación. Él no puede estar ahí porque Él es santo. Pero si ya se quita ese corazón de piedra y ya tenemos un corazón nuevo, ya podemos tener el Espíritu Santo porque como Él es santo, Él no se mete en algo sucio, en algo contaminado. Él se mete, o el Espíritu Santo Dios lo pone en algo que esté limpio, en nuestro cuerpo, que nuestro corazón esté limpio, ¿sí? Y no entiende la palabra. Hay personas que dicen, ahí en el primer nacimiento las personas pueden decir, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Es más, yo me acuerdo que a mí me decía, bueno, mi mamá me decía, deje de estar leyendo esa Biblia porque los que leen la Biblia se vuelven locos. Pero yo hasta ahora no me he vuelto loca. Sí. Yo le decía, no, mamá, no. Y yo seguía leyéndola y aunque no había nacido de nuevo, porque me duré muchos años sin nacer de nuevo, porque no me habían enseñado todavía, pero yo decía, no, es que yo le pido sabiduría y Dios me da sabiduría para entender la palabra. Pero resulta de que hay ese cuento de que la gente se vuelve loca, no. Entonces Dios no es malo para mandar a que las personas se enloquezcan con esto, pero para el mundo dice que son locura. En cambio, en el nacido de nuevo, sí entiende la palabra. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, en el no nacido de nuevo, no la entiende. En el que sí es nacido de nuevo, la entiende. En el no nacido de nuevo dice que no oye la voz de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros porque no soy de Dios. O sea, una persona que no es de Dios no oye la voz de Dios, pero cuando nace de nuevo oye la voz de Dios.
y no guarda la palabra, o sea, la puede leer, leer y no, es que a mí no se me queda nada, no entiendo. Pero cuando es nacido de Dios dice que la guarda. De cierto, digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. En el primer nacimiento dice que no tiene la palabra escrita en la mente y en el corazón. A veces me dicen, uy, es que usted tiene tanto parlamento para orar, pero es que como hay palabra guardada, en el momento en que está orando uno por alguna circunstancia, puede tomar de esa palabra para orar. O puede explicarle a una persona cuando le piden un consejo, uno puede decir, sí, haga esto o lo otro, pero porque tiene la palabra ahí, porque de aquí que uno vaya a buscar por allá a ver dónde es que dice, pero si la tiene guardada en la mente, en el corazón, de una vez la puede dar. Así le comenten el problema que le comenten, uno de una vez lo tiene ahí. Tal cosa, porque el consejo tiene que darse a través de la Biblia. Y en el segundo nacimiento sí tiene la palabra en la mente y en el corazón. En el primer nacimiento practica el pecado. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que la practican. Aquí esto es muy delicado y amisita con lo que le voy a decir. Digamos que hay personas que pueden decir, yo no lo hago. Yo no hago eso. Pero se complacen, o sea, le agrada lo que el otro hace. O sea, yo no digo mentiras, pero me río de la mentira que el otro dice. Yo no digo groserías, pero me complazco con la grosería del otro. Yo no digo groserías, pero oigo un cuento verde y me río y suelto la carcajada por la grosería que dijo el otro. ¿Sí? Se complace. Yo no hago nada mal, pero si a mí me cae mal a alguien, entonces, bueno, entonces a esa persona que le hagan, que lo insulten, que le hagan memes, que le escriban, ¿cierto? Pero dice que uno no debe complacerse con los que practican eso. Por eso a mí no me gusta mirar esos memes porque no me complazco con eso. Porque están practicando, están complaciéndose con alguien que está haciendo algo que está ofendiendo a alguien. Porque la mayoría de esas cosas que escriben en las redes sociales es para ofender o para incitar a otro a que odie a otro. Entonces, si yo lo comparto y me complazco estoy complaciéndome. Y estoy compartiendo el meme porque se están burlando de X persona. Y así yo no esté de acuerdo con lo que esa persona haga, pues no tengo por qué complacerme con eso, ni mucho menos ponerme a compartirlo, ¿cierto? Entonces, un nacido de nuevo dice que no practica el pecado. Sabemos que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es otra cosa importante. Dice que el maligno no nos toca ya. Y él mismo nos guarda sin pecado. Dice que el nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea que cuando nosotros le pedimos a Dios que no nos deje caer en tentación, estamos pidiéndole a Dios, guárdenos de pecar, guárdenos de ofenderlo en el Padre nuestro. Dice que en el primer nacimiento teme a la muerte, o sea, está muy temeroso de ir a morir. En cambio, en el segundo nacimiento no teme a la muerte, ¿sabe por qué? Porque sabe que si se muere, ¿para dónde va? El que no teme a la muerte. No teme a la muerte, o sea, en el segundo nacimiento, no teme a la muerte. Pues porque va para el reino de los cielos. Porque va para el reino de los cielos y va a disfrutar de la presencia de Dios, va a estar feliz y dichoso. No es que uno le diga a Dios que se lo lleve, no, porque el que da la vida es Dios y el que la toma es Dios. Pero, exacto, no es para decir, ay, no es que yo quiero morirme, quiero irme, no, sino que esa persona no le teme a la muerte porque sabe que si se muere, ¿para dónde va? Eso sí es nacido de nuevo y si está listo y preparado, si se arrepintió, si se convirtió y todo eso. Dice que en el primer nacimiento esclavo de los rudimentos del mundo. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y en cambio en el segundo nacimiento dice que es libre de los rudimentos. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, ya dice que éramos niños y estábamos bajo la esclavitud.
pero dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese, ¿sí? Entonces ya somos redimidos por Jesús. Dice que el primer nacimiento es vencido por el enemigo. Dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción porque es vencido por alguno, porque el vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, alguien lo venció y se somete y es esclavo, ¿sí? Hay personas que son esclavas de otro por cualquier circunstancia, hasta en una relación de pareja puede ser esclavo porque lo somete, lo tiene subyugado. Pero en el segundo nacimiento dice que vence el enemigo. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, o sea, allá. Mayor es Dios que el otro, ¿cierto? Entonces dice que vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está. O sea, yo tengo que entender que mayor es el que está en mí. ¿Y quién es el que está en mí? El Espíritu Santo, está Jesús, ¿cierto? Mayor es el Señor que el que está allá. Y dice, y por último, ya para terminar, que en el primer nacimiento, si solo nació la primera vez, esto es para las personas que solo nacieron una sola vez. En el primer nacimiento, su fin es el castigo en el infierno. Mientras que en el segundo nacimiento dice que su futuro está en el cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Entonces, esa es lo que nosotros apuntamos, a que el futuro de nosotros esté en el cielo. O sea, nacer de nuevo, pero le apuntamos a estar allá con él por toda la eternidad, en el cielo. Mientras que nosotros, pues tristemente, ¿sí? Tristemente, pues, así pasa. Entonces, de mi cita lo di así al último, así rapidito, porque ya son más de las 5 y usted ya tiene allá más de son como las 12 pasadas. Entonces, espero que haya entendido esto. Sí, tía. Estúdielo y cada día siga perseverando. Entonces, oremos. Padre, en esta tarde, gracias, Dios mío, por este tiempo tan maravilloso, por esta enseñanza. Gracias porque nos permites tener, Señor, la diferencia entre nacer de nuevo, entre el primer nacimiento, Señor. Y lo que le apuntamos es hacer esos hombres y mujeres nacidos de nuevo, Señor. Por favor, sigue obrando, Señor, ese milagro. Que un día, Señor, nosotros podamos estar allá en el reino de los cielos, que nuestro futuro sea allá en el reino de los cielos, Padre. Ayúdanos a entender, a guardar tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Padre Santísimo, a practicar, Señor, lo que hemos entendido, lo que hemos estudiado, Señor, lo que hemos conocido, y todo sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, que descanse. Dios la bendiga. Amén, tía. Gracias. Chao. Chao. Pero mañana que descanse, que ya está tarde, ya medianoche. Que duerma.